para denunciar todos los abusos, violencias o situaciones incómodas que son escalones que conducen hasta la violación. Como sociedad nos comprometemos a que todas las formas de violencia contra las mujeres que no respetan que el cuerpo de la mujer es territorio soberano exclusivamente de esa mujer, que para nosotros la siguiente legislatura tiene que ser sin falta la legislatura en la que nos tomemos en serio la lucha contra la violencia machista, la lucha contra la violencia contra las mujeres. Sí, yo espero que el señor Rubiales no esté esperando que pase el tiempo y a ver si la cuestión se diluye. Y hace falta feminismo en nuestro país para levantarlo, decía Clara, un país del que estemos orgullosos. Y en España, nuestra España, es la del 8M. Bueno, llevo un par de días en shock, también porque estas noticias y testimonios me han pillado en medio de un proceso del que todavía no puedo decir nada públicamente, pero que ha sido especialmente extenuante emocionalmente y jodido, así que estoy bastante devastada, pero siento que tengo que hacer este vídeo. Lo he dividido en distintos bloques para poder ser lo más exhaustiva, pero también lo más concisa y lo más sucinta posible. No quiero irme por las ramas, no quiero hablar por hablar, quiero ser muy clara, muy directa e ir al grano. Primero, quiero aclarar algunas confusiones y malentendidos que veo que surgen en el debate público respecto a por qué las amigas o conocidas de la víctima no lo han denunciado. ¿Acaso al no hacerlo son cómplices? Conocidas mías han sido víctimas, y en menor grado yo también lo he sido, de otro dirigente político, y la razón por la que no he hablado no tiene absolutamente nada que ver con que no quiera o no tenga agallas. Todos los días he querido exponerlo públicamente. Segundo, voy a hablar de pseudoaliados feministas, de por qué hay tantos agresores en espacios progresistas, y voy a responder al discurso de a ver si es que vamos a estar más seguras con hombres abiertamente machistas y la clase de falacias que está propagando la manosfera alrededor de esta cuestión. Recordemos que la razón por la que se están ensañando ellos con Íñigo Errejón no tiene nada que ver con la razón por la que nosotras lo estamos señalando. Tercero, en el caso de Errejón, ¿son el problema las prácticas en sí o únicamente la falta de consentimiento? Este tema, que es un debate que también está surgiendo en redes, creo que tiene más miga de lo que parece y que la respuesta no es tan sencilla. Cuarto, voy a hablar de cuánto sabía y cuánto no sabía yo sobre Íñigo Errejón cuando le entrevisté hace 4 meses y cómo pude no saberlo. Por último, os voy a hablar de por qué es importante no creer que esto va de partidos y de mi experiencia personal con la complicidad y los encubrimientos en otros partidos de izquierdas. Bloque 1. ¿Por qué no denunciamos lo que sí sabemos? ¿Por qué no denuncian las amigas de las víctimas? ¿Y por qué no denuncian las propias víctimas? Primero voy a centrarme en el si sabías cosas y no diste nombres, eres cómplice. Bueno, yo llevo más de un año sabiendo de las agresiones sexuales de otro político de izquierdas y la realidad es la siguiente. Si das nombres, por ejemplo, en redes sociales, sin tener pruebas, ya que la única prueba que tendrías es el testimonio de mujeres que no quieren testificar todavía, que no se sienten preparadas, lo más probable es que nadie te crea y además te caiga una demanda que jamás podrás asumir si eres una persona de clase trabajadora y no puedes pagarte unos abogados de la hostia, y de la que solo podrías salir ilesa obligando a las víctimas a testificar cuando no han querido o no están preparadas. Es decir, no es el gran gesto heroico que mucha gente cree. Por eso no todas las formas de callar son iguales. Si callas porque las víctimas todavía no quieren hablar y te lo han hecho saber, porque no están preparadas para la exposición mediática ni para la reacción de la otra parte, que en la mayoría de los casos emprende medidas que acaban implicando para la víctima una revictimización. Si no soportan la idea de ser conocidas como la víctima de, no es que tú estés encubriendo al agresor, simplemente estás respetando los deseos de la víctima. Muchas de ellas callaron no solo por miedo a que no las creyeran, sino porque no querían tener que atravesar un proceso judicial y menos un proceso judicial mediatizado. Siempre y cuando le dejes claro a la víctima que vas a estar ahí, a su lado, cuando se sienta con fuerzas para hablar, si algún día decide hacerlo, no estás apoyando al agresor. En mi caso particular, no conocía ninguno de los testimonios que están saliendo sobre Íñigo Errejón y en uno de los últimos bloques, en el bloque 4, de hecho, voy a explicaros exactamente cómo fue posible que yo no supiera eso, pero sí que llevo más de un año conociendo testimonios de agresión sexual que implican a otro político de izquierdas que no es Íñigo Errejón. Y la razón por la que no me he sentido legitimada para encabezar una cruzada contra ese otro político de izquierdas es porque lo que me hizo a mí
palidece en comparación con lo que les ha hecho a mujeres que, por lo que se me ha dicho hasta la fecha, no quieren hablar de su experiencia en primera persona. Así que yo sería la loca resentida que emprende una cacería contra un partido de izquierdas por 4 abrazos y 4 mensajes. Y no puedo obligar a las que sufrieron agresiones a acompañarme en esto si ellas, que son quienes más tendrían que contar, no están listas para hacerlo. Luego, al mismo tiempo que se nos preguntaba ¿y por qué no hablan dando nombres y apellidos y sin el anonimato de por medio? Si están diciendo la verdad, ¿a qué le temen? Tenemos en vivo y en directo la respuesta. Gente cuestionando, hipersexualizando a Elisa Muliá, la primera que ha hablado en primera persona y ha dado detalles de la agresión que sufrió por parte de Íñigo Errejón. ¿Por qué luego le hablaste de buenas maneras si tanto te traumatizó? Y muchos otros mensajes en la misma línea, además de comentarios soeces y cosificantes. ¿Cómo consiguió Milhouse a este bomboncito? Luego que ¿por qué no hablamos más? Al menos en el caso de Íñigo Errejón, hay testimonios que se remontan a hace casi una década, 2015. Y nos estamos preguntando por qué las amigas o conocidas de las víctimas no le expusieron públicamente, contradiciendo los deseos de las víctimas, en vez de preguntarnos quiénes crearon un ambiente en el que o bien las denuncias internas se ignoraron, o bien las mujeres no se sintieron seguras para denunciar. Pasaron ambas cosas, de hecho. Bloque 2. Vamos a hablar de aliados feministas. Chicas, claro que tenemos que ser cautas, especialmente con los que de buenas a primeras nos vienen a demostrar lo mucho que saben y lo mucho que se han ido trabajando esperando una palmadita, hablándonos de que si Kate Millett y Catherine McKinnon, exhibiendo su conocimiento teórico, pero no vamos a estar más seguras con los que son machistas de buenas a primeras. No tenemos tampoco que comprar ese marco. No nos llevemos a engaño. Lo que dicen los datos y lo que dicen los estudios es que tener creencias y exhibir discursos y actitudes conservadoras de género es un factor predictivo de violencia machista. Por supuesto, eso no exime a nadie de nada y cualquiera se puede aprender el discurso y regurgitarlo cual papagayo. Parte del problema es que mucha gente parte de la idea de que a ser menos machista o a reproducir menos violencias y microviolencias machistas en tus relaciones interpersonales se aprende simplemente leyendo. Leer es importante, pero no es ni de lejos condición suficiente. Muchas veces hay quienes utilizan la lectura y la teoría como un speedrun, como un trámite burocrático para poder decir que se han deconstruido, para poder emplear términos y conceptos feministas que les hagan parecer distintos a los demás. La realidad es que ir desaprendiendo estas inercias de género tiene muchísimo más que ver con un proceso relacional, donde estés verdaderamente abierto al feedback y las críticas, donde observes críticamente tus propios hábitos, cómo te relacionas también con el poder y con la fama, en vez de buscar excusas y atajos teóricos. No es tampoco un proceso meramente introspectivo donde te vayas autoflagelando, como si fuera un ritual. Y bueno, precisamente uno de los defectos de los que adolece este comunicado que sacó Íñigo Errejón es que se centra en exceso en sí mismo, en su proceso, en cómo lo ha vivido. Es decir, no parece en ningún momento que, más allá de decir me responsabilizo de no haber sido congruente, que mis actos no hayan sido congruentes con el discurso que yo defendía de puertas afuera, aparte de eso, que es una obviedad, no vemos en ningún momento una reflexión acerca de cómo puede haber marcado a las mujeres con las que se ha relacionado lo que ha hecho. Siempre es lo he vivido de esta manera, mi salud mental, no sé qué, y esto creo que es algo que hay que ir empezando a superar, sinceramente. Una green flag en un hombre con el que vayas a relacionarte sexoafectivamente no es que se sepa la terminología correcta, que hable de responsabilidad afectiva, reproducción social y ética de los cuidados. Para mí, una buena señal es que las mujeres de su entorno hablen bien de él. ¿Cuántas amigas tiene? ¿Con cuántas de su ex se lleva bien? Nada de esto te garantiza tampoco que no te topes con alguien que lleve una doble vida, desde luego. Pero esta checklist es más importante que el hecho de que sepa lo que significa indefensión aprendida o te hable de cómo tienes que creer en ti misma y superar el síndrome de la impostora. La cuestión es que, siendo considerado aliado feminista, los principales exponentes de la manosfera te van a demonizar cuando seas desenmascarado por tal o cual transgresión o ejercicio de violencia machista, cuando luego su colega ha hecho abiertamente cosas similares o peores, pero no pasa nada porque mi colega es antifeminista declarado, así que lo que hace es congruente con su discurso. Es decir, lo que les parece grave desde ese lado es la contradicción, no la violencia ejercida contra las mujeres. Así que nadie se lleve a engaño, no le están criticando por las mismas razones que nosotras. Si tenemos que hacer autocrítica nosotras, creo que es necesario que hablemos de cómo en espacios feminizados, especialmente online, se tiende a demonizar o ridiculizar a los hombres en tanto que concepto o idea, pero luego se es muchísimo más laxa y mucho menos exigente con hombres concretos, con artistas, famosos, influencers, con nombre y apellidos.
Y en cambio, a pesar de tener en abstracto una mejor concepción de las mujeres, por eso mismo se acaba sometiendo a mujeres concretas a un escrutinio moral mucho más exhaustivo, porque esperamos más de ellas. Y por eso exigimos más. Y por supuesto, esta crítica también es una crítica que me hago a mí. Si situamos a los hombres aquí abajo, cualquiera sobresale como un hombre extraordinario, como uno que no es como el resto, y del que vamos a pasar por alto sus red flags. Es decir, por eso creo que aunque es normal que lo que estamos viviendo invite al pesimismo, hay que ser más optimista pero a la vez exigente con los hombres, en vez de felicitarles por hacer cosas que esperaríamos en una mujer. Quizás, irónicamente, el todos son iguales es lo que nos lleva a dejarnos embaucar cuando uno parece ser un poquito mejor, cuando uno parece entendernos. Bloque 3. ¿El problema son las prácticas o la falta de consentimiento? Siendo que muchos de los testimonios publicados estos días están haciendo énfasis en la clase de prácticas, juegos de rol de dominación y sumisión, por ejemplo, que llevaba a cabo Íñigo Errejón, están surgiendo voces que cuestionan hasta qué punto estaríamos demonizando o problematizando prácticas concretas en vez de centrarnos en las dinámicas de poder y coacción en las que se inscriben en este caso particular. Otras personas responden que determinadas prácticas son intrínsecamente degradantes al margen de si se da o no consentimiento, que ese consentimiento puede y suele estar viciado. Ahora bien, creo que tanto unos como otros tienen parte de razón, porque por mucho que sea cierto que algunas personas pueden, en relaciones mucho más simétricas y de confianza, adoptar roles sumisos que les permitan desconectar o desprenderse de su necesidad de control en su día a día, por ejemplo, esto no sería lo mismo que ser sexualmente pasiva por inercia y en el contexto de una relación de poder, ya que, por ejemplo, ser la persona que propone las escenas o comunica asertivamente sus límites implicaría, en la mayoría de los casos, un control y una agencia mucho mayor que los que suelen tener la mayoría de chicas jóvenes, que acaban siendo sumisas en general, todo el tiempo. Es decir, hasta qué punto se tenga o no esa autonomía dependerá en gran medida de las dinámicas que existan fuera del dormitorio. Es decir, en una relación profundamente asimétrica, donde la persona que asume el rol sumiso en la cama es a su vez la persona más joven, inexperta, impresionable, con menos recursos económicos, socializada en la feminidad, etc., pues sí, es más probable que la persona que asume el rol dominante, al existir también una relación de poder auténtica fuera de la cama, la esté coaccionando, la esté presionando, esté explotando la necesidad de la persona sumisa de complacerla a cualquier precio. Que se acaben difuminando por completo esas líneas entre lo que se considera realidad y ficción. Evidentemente, estas relaciones de poder se trasladan también a contextos vainilla, es decir, pueden manifestarse de forma mucho más sutil, no necesariamente en juegos de rol extremos. Pero una cosa no quita la otra. En general, cuanta menos experiencia, poder simbólico y capital económico tenga una persona fuera del dormitorio, más complicado será que no acabe siendo coaccionada en el dormitorio, independientemente del rol sexual que asuma, por supuesto, pero creo que esto puede agravarse si además asume un rol sumiso, es decir, si además esa fantasía reproduce o refleja una dinámica de poder real, en vez de subvertirla. Por lo que no, tampoco creo que se pueda despolitizar o abstraer de la ecuación el hecho de que el agresor asumiera ese rol dominante. Por mucho que también se puedan dar violencias sexuales donde el agresor adopte un papel sumiso en la cama, siempre y cuando, pues eso, exista fuera de la cama una relación de poder, ¿no? El problema está en que muchas mujeres, especialmente las más jóvenes, interiorizan que lo normal, lo esperable, es que no se tenga en consideración su comodidad y su bienestar en la cama, que se prioricen prácticas que no las estimulan a ellas. No participar activamente, no consensuar, no poner límites. Y yo sí planteo que hay una correlación entre esto, entre esta pasividad y complacencia general, y el hecho de que tantas mujeres acaben desarrollando fantasías de sumisión, porque considero que ambas cosas beberían de esta normalización y de esta erotización de la subyugación, y en muchos casos de la humillación y la vejación de las mujeres. Por mucho que estas fantasías sean un síntoma, no la causa del problema. He estado luego enterándome un poco más de cuál era el modus operandi de este señor. Y básicamente lo que hacía era, de buenas a primeras, venirles en plan romántico, dorándoles la píldora, básicamente pues haciendo el love bombing clásico de toda la vida. Y luego empezaban los juegos de humillaciones. Es decir, cuando ya había generado una dependencia emocional, cuando ya había generado esa indefensión en la otra persona, ese querer complacerte, ¿no? Ese querer estar a la altura de tus expectativas. Ya el simple hecho de que seas una persona
pues con la exposición pública que tenía y que tiene Íñigo Errejón, y además un cargo político, quiero decir que ya generas de por sí pues una cierta admiración, es fácil que la gente te idealice, te tenga en un altar. Yo creo que eso ya genera unas relaciones de poder respecto a las cuales hay que estar atento, y ya de por sí me parece que tendría que haber sido especialmente cuidadoso, que evidentemente no lo fue en absoluto, pero es que incluso tendría que haberlo sido más que una persona normal que hiciera las cosas bien. Tendría que haber sido muchísimo más cuidadoso todavía de lo que esperaría de otra persona. Pero claro, una cosa es que es lo que estaba diciendo antes, una cosa es que ambas partes, en un contexto donde se sientan seguras como para pactar y consensuar y establecer límites, o sea, si eso se da, es muy distinto a lo que estamos viendo aquí, que es básicamente, y es un poco, no vamos a engañarnos, es que pasa muchísimo esto. Entonces, por eso muchas veces se ha dicho que el BDSM se usa como tapadera y que tampoco tiene sentido despolitizar del todo el hecho de que al final estos hombres que detentan, ¿no?, que ostentan estas posiciones de poder, tengan fantasías que van en sintonía. Es decir, si tú estás deshumanizando a la otra persona porque no estás teniendo en cuenta sus necesidades, su bienestar, sus límites, en ese sentido la estás deshumanizando. Y luego me dices que no, que es que lo que te gusta es un juego de rol en el que simulas que la otra persona es un objeto. No estás simulando nada, porque en el momento en el que no estás priorizando en ningún momento el placer y el bienestar de la otra persona, ya la estás cosificando de verdad. Deja de ser una simulación. O sea, por eso decía antes que es súper importante saber qué dinámicas se dan fuera del dormitorio para saber si lo que ocurre en el dormitorio es realmente sano, seguro y consensuado. Es que no estás partiendo de una posición en la que eso pudiera llegar a ser remotamente una simulación. Es que no es una simulación, es que la estás dominando y la estás humillando de verdad. Luego, si no hay cuidados ahí, entonces, pues evidentemente sí que estás humillando y estás vejando de verdad. Y luego tienes la excusa, tienes la tapadera de no, es que era un juego de rol donde lo que nos gustaba era fingir que la estoy vejando. No estás fingiendo. Bloque 4. ¿Qué sabía y qué no sabía yo sobre Íñigo Errejón? Lo que yo sabía sobre Íñigo Errejón antes de entrevistarle es que hace 2 o 3 años tuvo una interacción en redes sociales con una periodista amiga mía que fue muy directa y sexual de buenas a primeras. Recuerdo que me pareció asimétrico, me pareció invasivo, me pareció mal y se lo dije a ella. Ella también lo vio bastante raro, pero me dijo que bueno, que le había hecho gracia y que le había seguido la corriente y que habían empezado a sextear. Aún así, a mí me resultó violento y en ese momento le cogí bastante tirria. A pesar de que ella no lo interpretara como algo tan violento como yo sí lo interpreté. Entonces, cuando en Furor se planteó la posibilidad de entrevistarle, en un primer momento yo no me sentí cómoda, me negué y lo fui posponiendo. De hecho, lo pospuse durante varias semanas alegando problemas de agenda, alegando problemas técnicos. Y al final, y donde me equivoqué, fue que acabé dudando de mi intuición, pensando que quizás estaba exagerando, porque le había dado yo más importancia a esa interacción que la propia periodista que recibió el mensaje. Entonces pregunté a gente de mi entorno, a gente que está al margen de la política institucional, a gente de Anticapi, a gente que ha conocido a Íñigo Errejón, a gente de Más Madrid también, y lo que me dijeron fue básicamente que había tenido relaciones no monógamas donde no había sido lo suficientemente claro, que era fiestero y que era promiscuo. Y recuerdo de hecho que les pregunté, ¿pero es eso y nada más? ¿No ha hecho nada como lo que ha estado haciendo X? Ese otro ex dirigente de otro partido que agredió sexualmente a mujeres y me acosó sexualmente a mí. Y me dijeron, no me consta que nada remotamente comparable a lo que hace X. Luego, mujeres feministas con una experiencia y con un bagaje importante, que evidentemente eso no quita que luego puedan ser víctimas, pero en cualquier caso a mí me contaron que se habían acostado con él y no me dijeron absolutamente nada problemático. Bueno, pues simplemente parece que es promiscuo y ya está. Cuando me dijeron eso sí que he de decir que me quedé un poco más tranquila. Empecé a pensar que igual yo había sacado las cosas de juicio, que se me estaba yendo un poco las manos con lo de mal pensar,
Sí que es verdad que en su día vi un tuit que citaba un hilo que no pude llegar a leer detenidamente porque desapareció muy rápido, pero donde sí saqué en claro que se acusaba a Íñigo Errejón de haberle tocado el culo a una chica de fiesta. Recuerdo que cuando lo vi pensé, bueno, es que no es la primera cosa un poco así que leo de él o que sé de él, pensando en el mensaje a esa periodista que no me había parecido bien. Entonces me dijeron que nadie había podido contactar con la chica, ni corroborar de ninguna forma que la persona que escribió el hilo fuera una mujer, que hubiera estado ahí. Evidentemente no era cuestión de exponer públicamente su nombre y apellido, ni muchísimo menos, pero claro, la diferencia entre ese hilo de Twitter y los testimonios de Cristina Fallarás es que aunque Cristina Fallarás los anonimice, sí puede saber de dónde vienen, ¿no? Entonces yo empecé a preguntar a la gente por ese hilo, porque había desaparecido, yo no había podido releerlo o leerlo bien, y el consenso de todo el mundo a mi alrededor parecía ser que era extraño. Yo nunca llegué a leer la parte en la que se acusaba a Loreto, por ejemplo, ¿no? Y lo que me decía la gente era que nadie había podido dar con la chica, no solo gente de Más Madrid, que es normal que no respondiera gente de Más Madrid, sino que periodistas y que gente progresista que simplemente quería verificar la historia no pudo dar jamás con la chica que había denunciado que le había tocado el culo. Entonces, eso, yo empecé a dudar y además, claro, como conozco a gente que ha trabajado con Errejón y que acabó mal con él a nivel personal, no por nada de esto, claro, pensaba, si este tío realmente tiene cosas turbias, amigos y conocidos míos que han tratado con él, que no le tienen ningún aprecio a título personal, es que no tendrían absolutamente ningún aliciente para ocultármelo. Yo creo sinceramente que estas personas tampoco lo sabían porque no tenían razones para no decírmelo a mí. No es gente que esté en Más Madrid ni que tuviera ninguna responsabilidad por la que tenga que cubrirse las espaldas. Entonces, claro, ahora que se sabe que empujó a una mujer contra una cama y cerró el pestillo, que abusó de mujeres que se habían quedado paralizadas y ni se movían, mientras él hacía y deshacía lo que le apetecía. Claro, veo a mujeres feministas que conozco diciendo que esto todos lo sabíamos. Y claro, veo que algunas de las que están diciendo esto, que todas lo sabemos todo, han entrevistado al hombre que me estuvo sobando a mí y que agredió a otras, y a mí no se me pasa por la cabeza que ellas lo supieran. Siento como desconcierto y confusión porque es como, ¿por qué no me dijiste nada después de la entrevista? Es que ni una sola periodista o activista feminista, ni una, me dijo absolutamente nada. Y se lo podéis preguntar a cualquiera de las mujeres que lo están sacando o que afirman haber sabido esto de antes. ¿Hablaste de esto con Aimé Román? Nadie habló conmigo. Y ahora me están diciendo que todo el mundo sabía que era un agresor y es como, no señor, yo sabía que era promiscuo, que había ligado con periodistas, que desde mi punto de vista eso estaba fuera de lugar y que apareció y desapareció un hilo sobre haber tocado culos del que todo el mundo me estaba diciendo que no se había podido contactar con la autora, gente que ni siquiera era de Más Madrid, gente que era de Anticap y de otros partidos, me dijo que no se creían mucho ese hilo. Entonces, a mí jamás nadie me dijo, tengo una amiga que ha sido agredida por Íñigo Errejón o tengo una amiga que conoce a una agredida por Íñigo Errejón. Siempre eran cosas del tipo, es un fiestero, se acuesta con tías del mundillo, con políticas, con periodistas, muchas de ellas famosas. Entonces, claro, llega un punto en el que no puedo evitar sentirme culpable, me siento soberanamente gilipollas y no sé, es que siento de verdad que tengo que pedir perdón, aunque pueda parecer súper autoinculpatorio porque excusatio non petita, pero es que me da igual. Os pido perdón, de verdad os pido perdón, ya no sé si es que al haber visto cosas turbias de narices en otras partes y con otros políticos y otros personajes públicos de izquierdas pensé que lo que me estaban diciendo de este tío, que si promiscuo, que si fiestero, que si picaflor, no era nada en comparación. Pero sobre todo, algo por lo que me culpo es por no haber hecho caso a mi intuición, porque hace un par de años yo sospechaba mucho de él. Pensaba mal de él, pensaba que debía tener cadáveres en el armario, simplemente no tenía pruebas de nada, solo que no me gustaba cómo le había entrado a una periodista. Periodista que no se lo tomó tan mal como yo, que empezó a sextear con él, por lo que yo al final no sabía si me estaba pasando de puritana. Y como además quienes peor me habían hablado de este tío, no en cuanto a su forma de tratar con las mujeres, sino como político, que si trepa, que si vendido, que si deshonesto, yo acabé viendo que tenían cadáveres sexuales y de otro tipo en el armario, yo llegué a plantearme si este hombre no sería el villano en una historia mal contada. Y la realidad es que no, es que puede haber villanos en todas las direcciones y eso es exactamente lo que tenemos aquí. Y es eso, yo me arrepiento sobre todo de eso, de no haber hecho caso a lo que me decía mi intestino. Y recuerdo que además después de esa entrevista
Solo se me acercó gente para felicitarme por la entrevista. Nadie me dijo absolutamente nada. Yo pensé, joder, si este tío tiene cosas, alguien me va a decir algo. ¿No? Y como nadie me decía nada, y todo el mundo, la gente que se acercaba para hablarme de esa entrevista me decía, es que me encanta Errejón, no sé qué, pensé, a ver si yo me estoy basando en vibes. Y nadie jamás me contó nada remotamente parecido a los testimonios que está sacando Cristina Fallarás, y ojalá lo hubieran hecho. Y bloque 5, tengo que hablaros de mi experiencia con dirigentes de otros partidos, porque otra de las razones por las que esto me ha estado destrozando estos días es que, por supuesto, ni Cristina Fallarás, ni Olimpia Abogados, ni ningún perfil de este tipo lo está enmarcando en términos partidistas, pero hay mucha gente, sobre todo hombres, que sí lo están haciendo, que quieren dar a entender que la impunidad de los acosadores y agresores sexuales, que ha sido estructural y transversal en los espacios de izquierdas, es en realidad monopolio de un único partido. Incluso están intentando que parezca que esa fue la razón por la que se produjo la fractura en la izquierda parlamentaria. La realidad es que durante un tiempo en el que yo orbité alrededor de cierto partido sin llegar nunca a formar parte del mismo, me estuvo llamando a las 3 de la madrugada, insistiendo en quedar conmigo, y posteriormente abrazándome por detrás y por delante, cogiéndome, sobándome y toqueteándome, y diciéndome que había surgido magia entre nosotros, un exdirigente de ese partido. Después de que me toqueteara y de que me dejara en paz cuando intervino de hecho alguien ajeno al partido, empecé a investigarle y descubrí que en ciertos círculos de los que yo no formaba parte porque yo venía de Barcelona y llevo un año en Madrid, en ciertos círculos todo el mundo conocía al menos a una víctima de este señor. Y no solo eso, sino que varias víctimas suyas a las que agredió sexualmente, mientras que lo que yo viví en todo caso creo que se calificaría más bien de acoso sexual, habían denunciado lo sucedido dentro del partido, varios años antes de que yo compartiera espacio con él. Entonces, claro, no puedo evitar preguntarme, ¿por qué me dejasteis cerca de esta persona? ¿Por qué dejasteis a esta persona cerca de trabajadoras jóvenes? ¿Por qué dejasteis años antes cerca de él a otras comunicadoras jóvenes a las que agredió sexualmente? Y me gustaría entender el por qué. ¿Os tenía amenazadas con algo? ¿Por qué no le apartasteis hasta años después? A mí jamás ninguna víctima de Errejón me dijo, Aime, Errejón me ha agredido, Aime, Errejón agredió a mi amiga, o Aime, Errejón agredió a la amiga de mi amiga, o a la conocida de la amiga de mi amiga. Nada. Al revés. Mujeres con las que yo hablaba me decían que se habían acostado con él y no señalaron nada problemático. Me decían que era promiscuo, que le puso cuernos emocionales a una ex hace años. Así que eso, estos días me he sentido confusa, muy confusa, profundamente desconcertada, porque además algunas mujeres que lo sabían son mutuals mías. ¿Por qué no me dijeron nada cuando vieron que le había entrevistado? Y al mismo tiempo también me siento culpable por no haber escuchado a mi cuerpo, porque es que mi estómago lo sabía. Yo no tenía pruebas de nada, nadie me había dicho nada remotamente equiparable a nada que haya publicado Cristina Fallarás. Absolutamente nada en esa línea, nada. Me siento muy desprotegida y muy utilizada y muy engañada por mucha gente de muchas partes. Y me jode que esto mismo, esto que ha destruido a tantas mujeres, esto lo esté utilizando gente que también ha destruido a mujeres. Y no solo a mujeres. Gente que ha triturado a personas, que ha amenazado a personas. Gente así es la que ahora mismo también está en redes dando lecciones. Gente mafiosa está haciendo cosas ahora mismo, se está poniendo como... se está erigiendo como si hubiera tenido algún gesto heroico. Eso es todo lo que puedo contar por ahora, sin meterme en problemas legales, que ya me he metido en unos cuantos, de hecho, porque yo no sabía dónde me metía en este mundillo, no sabía dónde me metía. Esta peña, o sea, hay gente con mucho dinero, hay gente con muchos contactos y hay gente con mucha influencia. Y ser de izquierdas no les hace menos mafiosos. Y no les hace menos capaces de joderte la vida si hablas de lo que hacen. Luego otra cosa que me gustaría decir, pero ya como alegato final y porque creo que... Bueno, hay que ir con cuidado con cómo se plantea esto, lo sé, pero me gustaría que igual invitar a la reflexión. Por supuesto, ahora mismo estamos en un momento de catarsis colectiva en el que estamos viendo que por fin podemos hablar de algunas cosas que hemos normalizado durante mucho tiempo y creo que eso es muy positivo. Pero también creo que tenemos que... Al final la violencia es un espectro, es gris, no es tan fácil delimitar dónde acaba una cosa y empieza otra, soy consciente. Pero
pero creo que es importante que no mezclemos según qué cosas, porque por ejemplo he leído a gente diciendo, es que me dijo que teníamos que hablar por Telegram y eso me parece violencia, o tu amiga la que acabó muy mal después de una relación con un aliado que supuestamente tenía responsabilidad afectiva. Yo creo que, por ejemplo, cuando hablamos de cosas así tenemos que especificar un poquito más, porque tu amiga, igual que yo, me ha pasado con relaciones, puedes acabar muy mal sin necesidad de que te hayan maltratado, puedes acabar muy mal porque tenías ciertas heridas de relaciones anteriores, porque tú tenías unas necesidades y la otra persona tenía otras que no eran compatibles. Puede parecer que no es el momento para hacer ese tipo de apreciaciones y disquisiciones, ¿no? Ay, me ando. Pero creo que es importante que recordemos que al final hay cosas que pueden dolernos y hay cosas que nos pueden marcar sin necesidad de que la otra persona nos haya hecho algo que podamos calificar de violencia, de maltrato. Entonces, y por supuesto, yo con esto no estoy queriendo decir que solo es maltrato si te pega, o solo es maltrato si te insulta, o solo es maltrato si tal. Soy consciente de que hay muchas formas más sutiles de ejercer violencia. Pero eso, que tu amiga haya acabado mal después de una relación, no necesariamente significa que la otra persona haya sido violenta. Habrá casos en los que sí, por supuesto, no descarto tampoco que haya sido así. Pero como persona que salió muy jodida de una relación que no fue en absoluto violenta, de hecho he salido muy jodida de 2 relaciones que no han sido en absoluto violentas, y he estado muy jodida psicológicamente después de relaciones en las que la otra persona no me ha maltratado, creo que es importante que no usemos solo el dolor como un indicador de cuánta violencia han ejercido contra nosotras, porque creo que también hay formas más objetivas de medirlo y que tenemos que ser rigurosas para no acabar enfangando demasiado el discurso, la verdad. Pero bueno, eso es todo lo que quería decir.